Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás y este es un ejemplo de una clase típica. En este caso, una clase del curso Los Chakras. En esta oportunidad voy a desarrollar tal cual lo hacemos en una clase, en realidad un poquito más resumido, porque una clase dura entre 1 hora y 1 hora y cuarto. Un poquito más resumido, pero para que tengas una idea de cómo es una clase, de cómo es el desarrollo de un tema. Como en este caso vamos a desarrollar el tema de las 3 identidades que tenemos que desarrollar en nuestra vida, que son y que forman parte de nuestro plan y propósito de vida. La primera identidad es la identidad que vamos a llamar identidad manada, la identidad en nosotros. La segunda identidad es el yo-ego y la tercera identidad es el yo soy. Voy a explicarlo tal cual, repito, como se explica en una clase, para que tengas idea de cómo es una clase del curso Los Chakras y cómo son las clases y el desarrollo de los temas en los cursos y talleres que aquí se dictan. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este tema. Vamos a concentrarnos en estas 3 identidades a través de las cuales todos tendríamos que atravesar, desarrollarnos y continuar de una a la que sigue para completar esta experiencia como seres humanos. Muy bien, la primera identidad que vamos a experimentar absolutamente todos los seres humanos y en la cual participa únicamente nuestra naturaleza humana, biológica, en la cual actuamos como homínidos, es la identidad de la manada, del yo manada. Vamos a llamarlo el yo manada. El ser humano es un animal gregario. ¿Qué significa que sea gregario? Que seamos gregarios significa que nuestras necesidades las resolvemos a través de la relación con otros, es decir, en relación con otros. El hecho de ser gregario se verifica en la vulnerabilidad e incapacidad que tenemos, lo cual nos hace dependientes de otra persona u otras personas que tengan las capacidades desarrolladas que nosotros aún no hemos desarrollado, y es así como surge la condición de gregario, la dependencia siempre de otros, para que nos provean, para que nos guíen, para que nos den referencia de cómo se hace. Basta con ver el nacimiento del ser humano para darse cuenta el nivel de incapacidad y vulnerabilidad con el que nacemos y el nivel de dependencia que tenemos, en este caso, de nuestra madre. Esta relación y esta característica de ser tan dependientes de otros, comenzando por la primera de todas las dependencias, que es la de mamá, esta característica no va a desaparecer a lo largo de toda la existencia del ser humano. Es una característica inevitable y luchar en contra de ella no tiene ningún sentido. La primera identidad que vamos a desarrollar entonces, y que es el resultado de la impostura única, en este caso, de la naturaleza humana, animal y gregaria, es la del yo manada. En el primer tercio de la vida, o en los primeros años de nuestra existencia, en una línea de tiempo, esta línea es tiempo, el tiempo cronológico, porque estamos dentro del planeta y estamos sujetos a los ciclos planetarios, los cuales medimos en tiempo cronológico. La primera etapa de la vida, vamos a desarrollar la identidad de manada. ¿Cuál es la característica del yo manada? La característica en este caso es que vamos a buscar la complacencia del otro. Vamos a buscar agradar al otro. Vamos a desarrollar una personalidad que va a tener por objetivo principal y casi único, te diría, vamos a enfocar bien la pizarra, va a tener por objetivo único agradar a la manada. ¿Por qué? Porque somos dependientes. La manada comienza por mamá, luego papá, y luego pueden aparecer otras personas, hermanos mayores, tíos, tías, abuelos, que forman parte del primer colectivo en el cual conseguimos todo lo que necesitamos para existir: contención, provisión, protección, etc. Guiados, como te digo, por los programas que forman parte de nuestra naturaleza. Entonces, la primera identidad se desarrolla aquí, en un tiempo X. No vamos a hablar ahora de tiempos cronológicos para no cerrarnos en esa idea, pero la primera etapa solamente estamos aquí. Todo lo que hacemos
sirve para formar parte y para consolidar nuestro vínculo con la manada. Desarrollamos, como te digo, una personalidad que es una expresión, un reflejo, como si fuera una muestra. Si tú sacas de este grupo una persona, en esa persona vas a encontrar todas las características, costumbres, creencias, tradiciones, opiniones, formas de pensar, etcétera, que son una muestra, una representación a escala de cómo es el pensamiento, la creencia y la tradición de esta manada. Esto es, obviamente, la familia en primera instancia, luego tu ciudad en la que naciste, luego la provincia, el estado, luego el país, y así tú desarrollas una identidad que no es casual, que el que nació en una ciudad determinada va a tener un montón de comportamientos y actitudes que son típicas de esa ciudad, desde costumbres alimentarias, costumbres de formas de pensar, etc. Tradiciones, creencias. Bien. Acá, como en toda relación de dependencia, que está basada en una necesidad, es una relación bidireccional. ¿Qué quiere decir? Como toda relación y todo movimiento está basado en una necesidad, esa relación va a ser satisfactoria siempre y cuando la necesidad, que es la clave de ese vínculo, sea satisfecha a través del vínculo y en el vínculo. Es decir, si yo me relaciono con una manada, con un grupo, si yo me consagro a ese grupo y dedico y creo y formo un comportamiento, una actitud y una imagen para encajar y que es representativa de ese grupo, si yo hago todo eso, pero de ese grupo no recibo todo lo que necesito, en la misma proporción y intensidad de mi consagración, entonces se va a producir un déficit. Haz de cuenta que cada uno tiene una contabilidad automática. Si yo estoy dando mucho más de lo que recibo, o si yo estoy dando todo lo que puedo de mí a ese grupo para pertenecer, para que me quieran, pero no satisfago completamente mis necesidades, se va a producir un déficit. Y ese déficit o quebranto es lo que va a crear la incomodidad, la insatisfacción, que me va a generar un cierto cosquilleo, una cierta molestia, que me va a hacer buscar fuera del grupo, que me va a hacer mirar fuera del grupo para encontrar lo que el grupo no me está proveyendo o procurando. Es así que a partir de esta inquietud surge la siguiente identidad. La siguiente identidad es la identidad yo-ego. ¿Cuál es la gran diferencia entre segunda etapa de la vida? ¿Cuál es la gran diferencia entre el yo-ego y el yo-manada? Bueno, son dos identidades en pugna y en lucha, porque precisamente el yo-ego y la intensidad del yo-ego está en directa relación a la insatisfacción que yo obtuve y estoy obteniendo en la manada. El yo-ego, a diferencia del yo-manada, que el yo-manada busca la complacencia de la manada, agradar a la manada, el yo-ego busca la autocomplacencia, el autoagrado, el interés propio. ¿Ok? Entonces, obviamente, para la manada, para mi familia, mis amigos, para mi grupo de convivencia, para mi grupo social, cuando yo empiezo a desarrollar una actitud y un comportamiento de autocomplacencia que mira mi ombligo, en vez de observar a los demás y tratar de encajar y agradarles y coincidir, ellos se van a resentir, ellos van a estar molestos, ellos van a sentir la inquietud. Y es lógico, porque antes había un miembro de este grupo que estaba consagrado al grupo y de pronto deja de consagrarse al grupo y para el grupo va a ser una pérdida, va a haber una quita. La consagración que tú le quitas, dejar de tratar de agradarles a ellos y empezar a agradarte a ti, ellos lo van a sentir como que les estás quitando algo. Y te lo van a reclamar. Y ahí es donde surge el juicio negativo hacia el ego. Ahí es donde juzgamos al ego como algo negativo. ¿Para quiénes es negativo en este caso? Para los que están en la manada y sufren la pérdida, la ausencia, la desatención del que está mirándose a sí mismo y procurando su autocomplacencia, su interés personal. Un ejemplo de esto es, imagínate una familia con 5 hijos. El primer hijo, el mayor de la familia, es el que recibe toda la atención. Siempre el primero de cualquier familia es el que recibe la mayor atención de los padres. Es el sobre el cual están las miradas del padre y de la madre más tiempo, donde hay más expectativas, etc. Y también donde los padres son más inexpertos
y por eso procuran consentirlo más o estar mucho más atentos y más tiempo. En cambio, el cuarto o quinto hijo, la atención que recibe de sus padres es mucho menor. Y eso va a producir que al no tener la total dedicación de sus padres, sobre todo los hijos más pequeños, van a ser más insatisfechos que los hijos mayores, en el sentido de que al no tener tanta atención y dedicación de la manada hacia ellos, ellos van a experimentar esta insatisfacción y cierto grado de desatención que les va a permitir y que los va a empujar a buscar su propia atención y su autocomplacencia, buscar ellos mismos y resolver ellos mismos sus cosas. Por eso vas a ver que en las familias los hermanos menores son los más rápidos en salir de la casa, son los más independientes, porque son los primeros que desarrollan y empiezan el desarrollo de su identidad yo-ego, es decir, empiezan a vivir en un comportamiento que procura primero su interés personal. ¿Por qué? Porque como no lo pegaban, como no lo atendían los padres, estaban más ocupados y con más expectativas sobre el mayor o la mayor, estos fueron desatendidos, pero al mismo tiempo tuvieron más libertad. Y por eso pudieron saltar a esta segunda etapa. Muy bien, la característica entre estas dos etapas es que hay tensión, porque una persona, la misma persona que antes estaba dedicada a complacer al grupo, familia, sociedad, etc., de pronto rompe esto y se sale del orden, deja de coincidir con el orden social, con las costumbres sociales, empieza a hacer cosas nuevas, extraordinarias, distintas, a tener pensamiento propio, a hacer planteos, a sembrar dudas, a buscar alternativas, a explorar lo desconocido, lo inusual, entonces crea conflicto. El yo-ego tiene como sentido de salirse, desagregarse del yo-manada. Y este es un conflicto que primero se da en la misma persona. Digamos que acá hay una persona que está viviendo este conflicto de doble identidad, este dilema existencial. Esta persona que está empezando a desarrollar su identidad yo-ego, es decir, que está empezando a mirar antes que cualquier otra cosa su propio interés y su propia ambición, objetivo y necesidad, esta misma persona tiene dentro de sí un conflicto con la identidad manada, con la identidad colectiva de la cual viene. ¿Por qué? Porque tiene un montón de ligamentos, porque ahí nació, porque fue su primera identidad, y lo que está experimentando es una muerte. En este conflicto entre el yo manada y el yo ego es donde se quedan atorados la gran mayoría de las personas. Aquí se quedan atorados. ¿Por qué? Por conflictos de lealtad, por compromisos con la familia, con la sociedad, porque no tienen la determinación para asumir el costo que esto tiene, porque obviamente cuando tú te sales de la manada, pierdes todos los beneficios que tenías. Cuando tú te sales del orden, de la cultura, de las creencias y desobedeces hasta la manada, bueno, te pueden desheredar, pierdes tu lugar y pierdes el respeto, pierdes el apoyo, la confianza, pierdes un montón de cosas. O sea, hay un costo. Ser autocomplaciente, procurar tu propio interés, desarrollar el yo que se funda en ti mismo, en cualidades y en el interés propio y ya no en el interés de la manada, eso tiene un costo. Y este es el costo que muchas personas, la gran mayoría, no está dispuesta a pagar. Y entonces se quedan dentro de la manada, con todo lo malo que eso significa, que no nos alcanzaría el tiempo de este video para explicarlo, pero te voy a explicar algunas cosas. Una persona que nunca desarrolla su yo-ego, que nunca desarrolla un comportamiento que pone en primer lugar su interés personal, así como en la conjugación del verbo se empieza siempre por la primera persona, el yo, una persona que no conjuga correctamente el verbo ser y estar, que es nada más que nada menos que la acción de estar y de ser, es decir, es la acción de la conciencia y comienza por el yo, por eso es indispensable el desarrollo del yo-ego. Una persona que no desarrolla su yo-ego es una persona que nunca sale del yo manada. Es hijo o hija toda la vida. Y la identidad que mantiene a esa persona o que sostiene a esa persona es la identidad de yo, hijo o hija. ¿Qué pasa? Esa persona el día de mañana se casa y tiene hijos. Esos hijos que tiene esta persona van a agregarse a la manada original y van a estar sujetas a las mismas leyes y van a estar bajo el régimen de los mismos líderes, que no son los padres, son los abuelos o los bisabuelos. Y los padres de estos hijos nunca van a desarrollar la cualidad de líderes, nunca se van a hacer cargo
del rol, por ende nunca van a desarrollar el rol. ¿Por qué? Porque no es necesario. Y tenemos que entender que en la vida, en esta realidad, hay una clave, hay un criterio fundamental y esencial. Nadie se mueve detrás de lo que no necesita. Nadie valora lo que no le hace falta. Por ende, si yo soy un hijo o una hija consentida, a quien sus padres se encargan de que nada les falte, ese hijo o hija no tiene razón para desarrollar una identidad que se fije primero en su interés y que falte al interés o a la conveniencia de la manada. ¿Por qué? Porque tiene todo que perder, porque ya consiguió todo y tiene mucho que perder. Imagínate un hijo o una hija que es hijo de una familia pudiente, que le pagan un montón de cosas, le dan facilidades, trabaja en la empresa del padre, el primer puesto que tuvo en su vida es gerente general, ¿no? Fue a estudiar al extranjero, se va de vacaciones cada vez que quiera donde quiere y gasta un dinero que no gana, que le llueve, que le viene por gracia de sus padres. ¿Tú crees que ese hijo va a tener ganas de explorarse a sí mismo y de preguntarse realmente quién soy y qué quiero hacer o qué debo hacer con mi vida? Claro que no, porque es mucho lo que tiene que perder. Por eso Jesús decía, es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y un rico también considérese un hijo consentido, un hijo al que los padres le dan todo. Porque ese hijo no se va a mover a la autoexploración de sí mismo, al descubrimiento de su naturaleza original, de quién es. No se va a preguntar quién soy, qué quiero y para qué quiero vivir. Va a estar muy cómodo aquí y no va a querer moverse hasta aquí. Por eso, consentir a los hijos es un gran daño que se le hace y es una gran falta hacia el creador de todo este sistema, porque el creador de todo este sistema, así como un sembrador que siembra una semilla, espera que la semilla muera y se convierta en un árbol que dé frutos. ¿Ok? Bien. Si nosotros no desarrollamos el yo-ego, porque no queremos pagar el costo de desarrollar nuestra singularidad y nuestra individualidad, el juego se terminó. Y no vamos a vivir más que como animales. Y no vamos a recibir ningún amparo adicional. Lo que no recibimos de nuestra familia nos va a costar muchísimo conseguirlo. Porque al no haber una individualidad fuerte y desarrollada, no tenemos identidad más allá de la familia, más allá de la manada y más allá del contexto donde esa identidad funciona y tiene sentido. Bien, para los que sí desarrollan el yo-ego, a pesar de todo lo que se dice contra el ego, totalmente infundado, y de personas que realmente no comprenden de lo que hablan, tanta injuria que se hace sobre el ego como algo negativo, como una peste, de la cual uno debería liberarse, cuando el ego es el asiento de la conciencia, y es lo que nos da el nacimiento, porque en el yo manada no somos más que un animal. Recién en el yo-ego comenzamos a desarrollar una cualidad que es la que nos distingue del resto de los animales, y que es la que prepara el cimiento, la simiente para que venga luego la identidad, que es la llamada Hijo de Dios, el ser encarnado, el ser de luz, viviendo una experiencia humana y tantas cosas lindas nos gusta decir. Nos encanta decirlas y publicarlas, pero no, parece que no tenemos tantas ganas de explorarlas y de vivirlas. ¿Por qué? Porque no queremos pagar este costo. No queremos salir del rolijo, del orden social, del orden común, porque no queremos ser señalados, no queremos pagar la culpa, y cargar con la tristeza de mamá, del papá, la mala sangre que le hago hacer y todas estas cosas por ser el hijo raro, la hija rara, todas estas tonterías que nos hacen desaprovechar la vida, desaprovechar la gran oportunidad que es la vida y vivimos de una manera muy pobre, como un animal más, como un homínido más. Y yo acá te pregunto, observa al resto de los homínidos, que son nuestros hermanos segundos. Apenas hay un gen que nos distingue de los simios. Mira la vida de los simios, cómo es su día a día, y luego observa tu vida y respóndete a ti, no a mí. ¿En qué se diferencia tu vida de la vida de los simios? Sí, que tengo celular, que tengo computadora. No. En lo concreto, en lo real. ¿Los simios de qué se preocupan? De procrear, de cuidar a su cría, de cuidar su territorio, sus alimentos, sus posesiones, de que una manada externa no le robe su territorio, sus alimentos, de que no le robe hembra, de que la hembra... ¿Y acaso no es lo mismo que te digas tú? ¿Te das cuenta? Entonces, si no salimos de este rollo original, si no crecemos y si no cargamos la cruz, porque este proceso es un vía crucis, nuestra vida no pasa más allá de la vida de un animal. La tercera identidad, que es a la que muy pocos llegan,
la que muchos admiran, muchos anhelan, pero pocos llegan. Porque esto es un vía crucis, llegar hasta acá no es fácil, tiene un costo, hay que cargar un peso. El peso de someterte al escarnio público de una sociedad que te va a juzgar, que te va a rechazar por disentir, por ser distinto, el raro, el que plantea pensamiento crítico, el que pregunta ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se aplican aquello? ¿Por qué cubren su cara? ¿Por qué? Si no hay datos reales, no hay datos oficiales. ¿Por qué se guían por amenazas? ¿Por qué hacen lo que todos hacen sin pensar? Porque cuando hacemos lo que todos hacen sin preguntarnos por qué lo hago, entonces ¿quién decide en mi vida? Bien, la tercera identidad es el yo soy. La característica de esta tercera etapa y última etapa, a la cual pocos llegan, es el yo en acción. Claro, yo no puedo poner en acción al verdadero yo si no lo descubro, y lo descubro gracias al ego, porque el ego empieza a mirarse a sí mismo. El ego convierte al sujeto en el núcleo de su universo. Entonces el sol de mi sistema paso a ser yo, y ya no mi familia o la manada. Dejo de ser un satélite que orbita a otros o a una idea común de un grupo y empiezo a ser yo el sol de mi propio universo. Eso es el ego. El sistema egocéntrico, que es el sistema por excelencia del universo y de todo lo que existe. Dios es egocéntrico, Dios es ego. Es el yo soy, es el ser en acción. Y todo lo demás lo orbita y gira en torno a él. Nosotros como hijos de Dios en el yo soy necesitamos tener un yo identificado. Necesitamos concebirnos y constituirnos como eje de nuestra existencia. Tiene que surgir el yo. Si no, no hay manera. ¿Y sabes por qué? Porque no hay manera de que vos firmes un contrato si no existís. Es decir, si no eres una persona capaz de asumir compromisos, de asumir derechos y obligaciones, si no eres una persona capaz, es decir, si no eres una persona con identidad propia, responsable de sus actos y de su vida, es decir, un yo en acción, un yo ego, que tiene un interés y que asume compromisos y que compite y que va por lo que quiere, si tú no desarrollas esto, no puedes asumir una alianza, un compromiso con nadie, no con Dios, con nadie. Por eso en el derecho humano, los menores no pueden firmar contratos, pues no son capaces, no son conscientes, no tienen desarrollado un yo todavía. Son hijos. Y se deben a los padres y no asumen ninguna responsabilidad. Cuando uno deja de ser hijo y se hace a cargo de su vida, entonces sí es responsable de sus decisiones y de sus actos, y ahí puede firmar contratos. Bueno, esto no es un invento del hombre. Esto es una interpretación correcta de la lógica del universo. Entonces nosotros tenemos que desarrollar la identidad para pasar a la acción de ser yo, de ser quien tú eres. Pero tú no puedes pasar a la acción de ser quien tú eres si no tienes ni idea de quién eres. El yo soy es el yo en acción. Es la acción de ser uno. Uno mismo. Y acá viene una cosa muy interesante. Tú no te has creado a ti mismo. Por ende, la búsqueda, la identificación, la mirada hacia uno mismo que produce el ego, rompiendo y desarraigándose de la manada, esa búsqueda hacia uno mismo no es una mirada que inventa o fantasía o decide quién soy. Eso podría ser una desviación del ego. Cuando uno, en vez de buscar para descubrir quién es uno, inventa quién es uno. Y eso es producto, esas distorsiones son producto del conflicto que se da entre el ego y la manada. ¿Ok? Por eso se requiere guía, se requiere apoyo, se requiere contención. Por eso nos mandan del cielo tantos guías, tantos profetas, tantos maestros. Porque este es un proceso complicado, no es fácil. Es un parto complicado. La búsqueda del yo ego, tarde o temprano, va a llevarte no a la creación o a la imaginación o a la edificación del yo que te conviene, sino a la identificación y descubrimiento de quién tú eres, porque tú no te creaste. Tú no creaste las capacidades que te dan naturaleza. Tú no creaste la capacidad de elaborar pensamiento, de tener noción de ser y de estar. Tú no edificaste la conciencia en ti.
Tú descubres quién eres, tú descubres lo que te gusta, no lo decides. Imagínate qué fácil sería si decidimos qué nos gusta y qué no nos gusta. Es fácil, voy al refri, abro, tengo una papa del día de ayer y digo, voy a hacer que esto me encante como un asado recién hecho a la parrilla. Miren qué fácil que sería la vida si uno decidiera lo que le gusta y lo que no le gusta. Bienvenidos a la realidad, tú no decides casi nada, porque tú no te creaste a ti mismo ni configuraste tu naturaleza. Tú descubres lo que te gusta, descubres lo que te hace bien y lo que te hace mal. Entonces el yo-ego, en la medida que va alejándose del yo-manada y que va pasando la tensión del conflicto, empieza a descubrirse. Y cuando se va descubriendo, ¿qué descubre? La obra del Creador. Porque como yo no me creé, me creó Dios. Cuando yo me miro en aceptación, descubro lo que creó mi Creador, lo que soy como obra de mi Creador. Y cuando empiezo a descubrir eso, entiendo el sentido, el para qué y la singularidad de quién soy. Empiezo a descubrir al yo. Y cuando empiezo a descubrir al yo, empiezo a ser el yo en acción. Empiezo a ser quien yo soy, que no es otra cosa que lo que mi Creador depositó en mí. Entonces empiezo a ejercer su voluntad y me convierto en semejante a Él, en una expresión de mi Creador, en un dedo de su mano. Ese es el yo soy, esa es la tercera identidad. Cuando nuestra expresión, nuestra personalidad, nuestro modo de pensar, de actuar, ya no es la expresión de la manada en la que nacimos y nos criamos, ya no es tampoco la expresión del yo-ego, que es un proceso de búsqueda en un interés propio, de cuidar mi interés y de separarme de la manada, de desarraigarme, lo cual es un conflicto, es un proceso de conflicto, sino que ya es un proceso de expresión. Ya no me estoy separando de la manada, sino que ahora me estoy expandiendo hacia, pero desde mi identidad verdadera, desde el yo en acción, el yo soy. No es fácil. Claro que no es fácil. Y es mucho menos fácil en sociedades más cerradas culturalmente, con mentes rígidas y sedentarias, que no se permiten el pensamiento crítico, que no permiten las diferencias de opiniones, los matices en las ideas, no lo permiten. Las sociedades en blanco y negro te hacen muy difícil esto. Las sociedades religiosas, las sociedades temerosas, muy doctrinarias, te lo van a hacer muy difícil. Pero por eso es el Vía Crucis, por eso mi querido Jesús dijo, carga tu cruz y sígueme. Es decir, haz el camino que yo hice. Y ten fe, porque cuando llegues a esta tercera identidad, te vas a dar cuenta que valió la pena y mucho más. Y pagarías 3 veces el costo cuando llegas aquí. Porque aquí descubres cualidades y un modo de vivir, una lógica de vida, una naturaleza que solamente lo van a entender los que lleguen aquí. Los que no llegan no tienen ni idea de lo que se trata. Ni idea. Claro, hay mucha gente que desde aquí mira a los que están acá y los admiran, los idolatran, les ponen velas o les dicen maestro, los adulan, pero no entienden que no se trata de adular o idolatrar, como no se trata de adular o idolatrar ni a Jesús, ni a Shiva, ni a Krishna, ni a Buda, a nadie. Se trata de imitarlos, de inspirarse en ellos, porque fueron hombres, y hacer este camino. Claro que no va a ser fácil, pero es lo que hay que hacer. Es como las tortuguitas cuando nacen en la playa y salen a la arena y ven que hay gaviotas, tiburones, lagartos, se las quieren comer. Y uno dice, es muy peligroso, pero no te queda otra. Empieza a correr y cuanto antes te muevas mejor. Por eso el misterio de la fe, por eso la necesidad de la fe. Muy bien, entonces es importante que uno se observe a uno mismo, en una mirada sincera y honesta, y se describa dónde está. Hay una serie de tips para darse cuenta de dónde estoy. ¿Ok? Son muy pocos los que están aquí en el yo soy, son más los que están en el yo ego, pero son muchísimos más los que siguen aferrados y apegados a la manada y no se sueltan. Tanto los que están muy cómodos aquí y por ende no ven ninguna necesidad de moverse y de contradecir a su familia o a la sociedad, porque así como la familia
cuando te consiente o cuando te mete un montón de ideas en la cabeza, prejuicios y tabús que te llenan de culpa si acaso desobedeces y tomas el camino que ellos no toman, tanto en la familia, también en la sociedad, en tu ámbito laboral, en tu ámbito social, en tu ámbito deportivo. Si tú te pones a hablar de extraterrestres en una mesa, ya te van a tildar del raro, del loco. Si tú preguntas, oye, ¿por qué te pones eso en la boca si es contraproducente? Y además, no hay ninguna base científica que avale que eso es bueno para la salud. Ya te van a tildar de que tú eres un conspiranoico, un mesiánico, un raro. Entonces, cuando las personas no quieren pagar el costo de ser el raro, el marginal, se callan y anulan su propia identidad, su propia inquietud, su propio pensamiento, y dejan de elaborar pensamiento propio y matan al yo. Y si tú no desarrollas el yo, no puedes firmar un contrato con Dios, no puedes hacerte cargo de nada. Y cuando llegas al yo soy, eres un creador en acción. Tienes el poder para crear, para influir la realidad con conciencia y con voluntad. Entonces, ¿cómo vas a llegar a esta instancia de creador si todavía no eres nadie, si eres apenas la referencia de un grupo familiar? ¿Comprendes? Bien, esta estructura que acabo de explicar, por supuesto que de esta explicación podemos sacar un montón más de conclusiones, para que nos sirven para entender en dónde estamos yendo en contra de la arquitectura original, del diseño natural de la realidad, y nos ponemos por eso la realidad en contra y sufrimos, y en qué estamos a favor. Estas tres identidades son excluyentes, ¿ok? Sin embargo, por eso las puse aquí con intersección, hay zonas grises. Aquí hay una zona gris y aquí hay una zona gris. Esta zona grises es cuando estoy tratando de ser las dos cosas. Esta zona gris es cuando estoy tratando de ser las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Cuando soy un poquito individualista, un poquito autocomplaciente, un poquito me busco y trato de descubrir quién soy, pero lo hago así como con timidez para no ofender a los que están acá y para que no me excluyan. Bueno, no sirve. Y cuando estoy acá y ya empiezo a descubrirme, pero no me animo del todo, entonces juego un poquito, voy a la meditación, voy al yoga, voy un poquito acá, pero no suelto esta cuestión que me sigue manteniendo en conflicto con esta cuestión, y entonces es como que quiero estar en todos los lugares a la vez y no quiero perder nada. No, tampoco. Para experimentar la plenitud, para llegar al final del camino, tengo que ser 100% en cada circunstancia, en cada estado. Por eso se requiere renuncia, muerte y resurrección. Tengo que morir a la manada para nacer al yo. Tengo que morir al conflicto con el mundo y dejar de estar jalando con el mundo para empezar a ligarme con una nueva familia, con un nuevo orden, que es el orden al que pertenezco desde el momento que empiezo a ser el yo en acción. Porque como dije, cuando soy yo en acción, soy la obra de mi creador en acción. Por eso ahí empiezo a servir a mi creador, ahí empiezo a servir a Dios. Y cuando empiezo a servir a Dios, el cielo y todas las identidades y jerarquías del cielo dicen, ahí hay una semilla que germinó, ahí vamos a tener frutos pronto, ahí vamos a amparar y a proteger de la maleza para que no la ahogue, ahí vamos a poner nuestra atención. Y ahí empiezas a vivir la verdadera vida. Hasta acá no viviste nada. Por eso Jesús decía, muertos en vida. Hasta acá estás dormido, como se dice, en una lucha que no lleva a nada, que va a ser la misma lucha que tienen el resto de los animales. Recién cuando empiezas a desembarcar en esta identidad, es cuando empiezas a vivir. Muy bien. 34 minutos. Una clase típica dura poco más de una hora. Desarrollamos una estructura, una idea como esta, y le sacamos todo el jugo que se puede en poco más de una hora. Podríamos seguir con todo esto, de hecho esta es una de las clases del curso de los chakras, y le sacamos mucho más jugo, pero esto lo quiero hacer para que entiendas, porque muchos me preguntan y no tienen una idea clara de qué desarrollamos en el curso de los chakras. Son este tipo de cosas las que desarrollamos. Y uno dice, Nicolás,
No mencionaste un solo chakra. Bien, lo que menos importa acá es ponerle nombre a los chakras. Acá hay 3 chakras involucrados y te lo voy a mencionar rápidamente. Chakra raíz más umbilical. Chakra umbilical más plexo solar. Chakra plexo solar más chakra corazón. Esto se explica con más detalle, obviamente, en el curso. Esto es apenas una presentación, una probadita, una muestra del nivel de profundidad, del tipo de conocimiento de información que se comparten aquí, que como verás, debo ser el único en el planeta. No, no lo soy, porque ya mi maestra de yoga ya me ha informado de que hay unos yogis que tienen un pensamiento muy similar a este. Esta información yo la canalizo, no la saco de ninguna otra fuente humana, digamos. Esto es canalizado por mí, a raíz de una serie de circunstancias que creo que en mi página web están explicadas, pero que no vienen al caso. Acá lo que está en venta no es Nicolás, sino este conocimiento. Bien, yo creo que si después de ver este video no me escribes para hacer el curso, todavía estás atrapado en la manada. No hay manera de ayudarte. Escríbeme, sabes dónde contactarme. Tienes que hacer este curso.